Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Que se postre ante ti, Señor, la tierra entera. Que todos canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Por amor a Sión, no me callaré, y por amor a Jerusalén, no me daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo, y brille su salvación como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia, y tu gloria todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor, y diadema real en la palma de su mano. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia, y a tu tierra desposada. Porque el Señor se ha complacido en ti, y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 95. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante el Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor. Digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu, para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría, otro, el don de la ciencia. A uno se le concede el don de la fe, a otro, la gracia de hacer curaciones, y a otros más, poderes milagrosos. Uno recibe el don de profecía, y otro, el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas, y a otro, el de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu, el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones, según su voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio,
a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas». Y la llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el esposo de la Iglesia, que ha transformado nuestra vida y nos ha hecho pasar de la muerte a la vida. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, en este segundo domingo del tiempo ordinario. Un domingo importantísimo, porque continúa la revelación de Cristo. Tuvimos la Epifanía del Señor, los reyes descubrieron al que había nacido pues escondido. Luego tuvimos el bautismo del Señor, nos saltamos 30 años, y aquel que estaba de carpintero 30 años, de repente se presenta en el Jordán. Hay que seguirlo, hay que ponerle atención. Y hoy Cristo pues hace su primer milagro. Ese primer milagro, misterio luminoso del Santísimo Rosario, es una invitación para que creamos en él. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Domingo de revelación. Y qué importante, porque cuando Dios se revela no es para que nosotros caigamos en una alabanza extraña, pero ¿qué es esta luz? ¿Qué es este Dios poderoso? Es porque Él se revela transformando nuestra vida. Por eso la profecía de Isaías es excelente, ¿no? Isaías le está hablando a una ciudad que había sido destruida. Jerusalén, al día de hoy todavía sigue en guerras Jerusalén, ¿eh? Si hubiera conocido a Cristo tendría la paz, pero bueno. Y le habla a esa ciudad y le dice: mira, tú estás hecha a pedazos, pero mira, Dios te va a cambiar. Y usa una imagen muy bonita, porque en el mundo antiguo, la mujer, pues, si no se casaba, era como nadie, ¿no? Si un esposo la hacía su esposa, entonces ella subía socialmente, ya era la señora de fulano, la esposa de fulano. Bueno, hoy día el matrimonio ha cambiado. Ya no se piensa en una nueva situación de vida, se piensa en una bonita fiesta, en una bonita luna de miel. Y se casan muchas veces en egoísmo, ¿no? No, hoy se habla de la esposa como alguien que ya dice: no serás abandonada, te llamarán desposada.
esa transformación de la vida profunda es lo que Dios ha venido a hacer. Y por eso en el Evangelio esa transformación humana, hermanos, se manifiesta en la famosa conversión del agua en vino. El primer milagro de Jesús. Había una boda rara, de la cual no se dice nada, novio o novia. Aparece en la cocina un problema, no hay vino. El vino, el símbolo antiguo de la alegría, de la bendición, se acaba. Significa que la humanidad, si no tiene a Dios y la obra de Dios, la humanidad está como seca, está como agotada, como falta de alegría. María interviene. Cristo parece que no quisiera en el momento hacerlo, pero ella dice, hagan lo que les diga. Y el agua se convierte en vino. Es un vino muy especial. Primero, es abundante. 490 litros de agua convertida en vino. ¿Por qué tanto vino? Decía San Agustín, para que sobrara y bebamos tú y yo de ese vino. Y en segundo lugar, es un vino excelente. El mundo puede transformarse, la persona puede superarse, la humanidad necesita progresar, pero lo que Dios hace siempre está más allá. Porque la muerte de tantas formas, hasta por pandemias, aquí no nos golpea, pero Dios puede dar la vida nueva, la vida profunda, la vida de los hijos de Dios. Por eso qué hermoso, ¿verdad? Cuando dice Pablo en la carta a los Corintios que la iglesia, la esposa de Cristo, tiene muchos dones. Esa es la que ha nacido del costado de Cristo. Los discípulos creen en Él y nace la iglesia como una comunidad de fe, después del primer milagro del Señor. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos dos cosas. En primer lugar, nosotros creemos que Dios puede transformarlo todo. La situación humana, mundial de la pandemia nos deprime, nos hace sentirnos mal. La economía se atrasó, para unos más, para otros menos, pero el golpe ha sido duro. Pero aparte de eso está la vida humana. Esa vida puede ser mejorada, tenemos fe en que Dios puede intervenir cambiando nuestra vida. Y en segundo lugar, hagan lo que Él les diga. Aquellos hombres llenaron de agua las jarras, y Jesús pudo trabajar. Nosotros por lo menos tomamos en cuenta que María nos está diciendo, pónganse disponibilidad de mi hijo. Siquiera ponemos el mínimo, hermanos. La salvación es gratuita, pero siquiera nos acercamos a Dios para poder decirle, Señor, cambia esta vida mía en algo mejor. Estas dificultades en salvación, preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ha obrado la transformación del agua en vino, de la vida antigua en una vida nueva, y le decimos, gracias, oh Cristo, tú eres el esposo de la iglesia, porque haciendo tu primer signo, la iglesia creyó en ti y se da ese matrimonio. Tú eres el esposo y la iglesia que cree en ti es tu esposa. Somos todos nosotros. Danos, Señor, la fe para que siempre pongamos a tu disposición nuestra humilde vida y tú la transformes como hiciste de esa agua el vino mejor, el vino abundante. Tú puedes hacerlo, Señor. Danos mediante el Espíritu aumento de fe y disponibilidad. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 95, cantemos la grandeza del Señor. Yo creo que esto podía decirlo ese conjunto de gente que ya no tenían vino y de pronto aparece un vino abundante y excelente. Pero eso era signo de lo que podemos decir nosotros, tú y yo, cantemos la grandeza del Señor. ¿Qué sería de nuestra vida sin la presencia de Dios? ¿Qué oscuridades, qué pandemia más horrible espiritual tendríamos si Dios nos faltara? Pero Él está aquí
para convertirlo todo, sacando de lo malo lo mejor. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está convirtiendo esa agua en vino y todos van a quedar sorprendidos, diciendo: cantemos la grandeza del Señor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente, en la acción. Hoy, con la gracia de Dios, queremos, hermanos, pues tomar 2 decisiones, porque decidirse es importante, ¿no? No nos quedemos en el yo quisiera, sino en el yo quiero. Y claro, pues sin Dios no podemos hacer nada, con su ayuda. En primer lugar, decidámonos a creer que Dios puede transformar nuestra vida. Mucha gente en esta pandemia ha caído en la depresión, en la desesperación, han habido hasta suicidios. Bueno, el mundo no está nada bien, pero Dios está con nosotros. Hay que vencer este mal y todos los males, porque la pandemia es uno de ellos. Imagínense que de 8.000 millones, 258 se han enfermado. Y claro, han muerto 5 millones, pero hay 900 millones de abortos. Y hay muchos más que mueren a balazos. No, Dios puede transformar la humanidad si ponemos en Él nuestra fe. Y en segundo lugar, precisamente se trata de esto. Comenzar el año diciéndole: Señor, tú sabes el agua que yo tengo y tú la puedes transformar en el vino. Hacerme pasar de la tristeza al gozo, de la duda a la fe, del odio al amor, del conflicto a la paz. Transforma mi vida, Señor, la de mi familia y la de nuestra tierra. Y que esto sea posible, hermanos, por intercesión de María Santísima. Ella lo está diciendo. Hagan lo que Él les dice. Y si escuchamos a María, el Señor hará grandes cosas en nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.